posteriormente en el deceso del señor Jonathan. La policía, conociendo ya el hecho, realiza una serie de actividades criminalísticas para establecer la causa y el mecanismo de la muerte. Es así que realiza en primera instancia la autopsia médico-legal, se realiza una colección y análisis de informes policiales, se recolectan libros de novedades, libros de fusilato, de todas las unidades operativas que participaron en este operativo policial. Se realiza el registro del lugar del hecho, se realizan estudios balísticos, estudios reconstructivos de proyección hemática, pruebas de luminiscencia química, se realizan entrevistas policiales, se hace un estudio de videovigilancia, sincronización de cámaras y un conteo de pasos. Hacer notar también que en varias de estas actividades investigativas realizadas por la policía boliviana, estas actividades forenses han sido, en cierto modo, obstaculizadas por autoridades y estudiantes de la Universidad Pública del Arte. Tenemos como primer paso se realiza la autopsia médico-legal, en la cual se llega a determinar la causa de la muerte, que es un shock hipovolémico, una laceración cardíaca pulmonar y un traumatismo torácico abierto por objeto contuso perforante. En dicha autopsia médico-legal se logra recolectar, como ven en imágenes, un objeto de cristal en forma esférica de 1.3 centímetros de diámetro, lo que habría producido la muerte del universitario. Asimismo, dentro de las investigaciones se procede con la colección y análisis de informes de los libros de control de fusilatos, los partes diarios, los libros de novedades de todas las unidades policiales. De esta forma podemos establecer qué personal participó en estos operativos, qué tipo de equipo sacaron para el mismo y a qué lugares avanzaron. Asimismo, ya realizado el levantamiento del cuerpo de Jonathan, se procede a hacer un registro del lugar del hecho, en donde se puede establecer la existencia y recolectar una infinidad de petardos, objetos que han sido utilizados para agredir a las fuerzas policiales. Se hace un rastreo, una colección y búsqueda de indicios en todo el sector donde ocurrió el hecho, tanto interno como externo, para lograr la identificación de evidencias. Asimismo, dentro de las investigaciones, ya teniendo conocimiento de los resultados obtenidos en la autopsia médico-legal, es que la policía boliviana realiza varios estudios de comparación balística, y es justamente estos estudios los que nos dirigen a confirmar o rechazar las hipótesis que se presentaron en primera instancia. Es de esta forma que se realizan varias pruebas con uso de cilindros de papel convencional, los petardos de 3 tiros. Se hacen estudios sobre petardos modificados, ya sea en su carga o en su pólvora, que estén capacitados o aptos para expulsar un proyectil atípico. Se hacen pruebas con usos de armas de fuego no convencional, que son de fabricación casera, como los cañones o tubos artesanales. Se hace también pruebas con armas de aire comprimido, con resorteras, con armas de paintball, y finalmente hacemos las pruebas también en campo de las armas convencionales que utiliza la policía boliviana, en este caso la escopeta calibre 12 mayor. Se hacen pruebas a distintas distancias, 5 metros, 4 metros, 3 metros, 1 metro y de contacto a boca de jarro. Y se logra obtener resultados que, por un lado, desechan
ciertas hipótesis y nos permiten plantear otras hipótesis. Y es así que al ver los resultados obtenidos en las pruebas realizadas con la escopeta calibre 12 mayor, notamos que las características presentadas en los disparos de prueba son similares a las que presentaban tanto la ropa como el cuerpo de Jonathan. Y es así que vamos dirigiendo ya la investigación policial en otra dirección. Mi coronel Aguilera, quisiera por favor. Gracias. Efectivamente, es importante que recordemos que la investigación criminal en sí misma es un proceso lógico y que además tiene un método y deriva la investigación criminal en tres grandes áreas. Primero es descriptiva, es exploratoria y obviamente es explicativa. Y cuando hacemos referencia a los indicios que se encuentran allá, que motivan las primeras hipótesis, es porque encontramos en el escenario del hecho elementos que nos hacen pensar que han existido, por lo menos desde el punto de vista material, el empleo de estos petardos. Es importante destacar que en manifestaciones anteriores se habían utilizado también canicas contra las fuerzas policiales, lo que seguramente en algún momento nos obliga a pensar aquello. Como dice el coronel Carlos Prada, encontramos incongruencia entre las pruebas desde el punto de vista físico que se practican en nuestro laboratorio para establecer el mecanismo del disparo. Y esto nos lleva obviamente a establecer que había sido una escopeta 12 mayor. Con estos elementos y ante la lógica, hacemos un examen en el exterior del inmueble. Un examen en la vía pública que se denomina hematología descriptiva. La hematología descriptiva nos permite establecer la posición tanto de la víctima y del victimario en el momento mismo del impacto, que resulta como efecto del estudio de la balística. La balística, o como usted sabe, César, como lo sabe la teleaudiencia, hay una balística interior, que es lo que provoca, es decir, cuál ha sido el comportamiento del proyectil al interior del arma, la balística exterior, que es el trayecto, y por último, la balística de efectos. Cuando hablamos de la balística de efectos, encontramos un cuerpo que ha recibido un impacto de una canica que le genera, como ustedes saben, un orificio de entrada de 2 centímetros que indudablemente para la policía boliviana generaba la posibilidad de manchas hemáticas como producto del contacto. Y estas son las que son encontradas por el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Policía Boliviana en el exterior de la puerta. Entonces ya estábamos convencidos de que se trataba de una lesión que se habría sufrido en el exterior del inmueble, pese a que en el exterior del inmueble no se encontraban grandes cantidades de manchas hemáticas. Lo hace la policía boliviana y desde luego realiza asimismo un estudio de luminiscencia química en el pasillo del inmueble donde se alojaron 24 personas. Efectivamente, Jonathan Quispe Vila, a cuya familia le expresamos nuestra condolencia, ingresa con vida a este inmueble y a partir de aquello empieza la transformación de nuestras hipótesis de investigación. Ayer, de manera permanente y consecuente, conseguimos imágenes que nos proporcionan la vecindad, nos proporcionan los vecinos, nos proporcionan las redes sociales y logramos afirmar a través de un estudio reconstructivo la posición que tenía una patrulla de la que era parte el teniente Cristian Casanova Condori. Y cuando decimos que era parte, pues tenemos ya la evidencia material que establece que esta patrulla se ha dispersado o se ha dislocado desde la Oreja de Mono, así se denomina en nuestro léxico, el distribuidor de la Ceja del Alto, por la vía que une la ciudad del Alto con Río Seco, me refiero a la avenida Juan Pablo II. Una vez que se había pactado con las autoridades de la Universidad del Alto el cese de las manifestaciones, pues había un grupo aún que se continuaba movilizando por las inmediaciones, insisto, a la Juan Pablo II, lo que provoca que una patrulla del UTOP de la ciudad de La Paz se dirija hacia las intersecciones de las calles 11 de Junio y Juan Pablo II. Allí la muchedumbre toma 2 vías, una de ellas es la calle Martín Cárdenas, donde se encontraba precisamente nuestro amigo Jonathan Quispe, y la otra toma como consecuencia, como dirección, la avenida 11 de Junio, hasta tocar con las instalaciones del Banco Sol. Esto quiere decir que las patrullas del OTOP, de las que era parte el teniente, bajan a pie, así lo demuestran los videos, en la avenida Juan Pablo II, el oficial activa su arma. Cuando decimos activa queremos decir que aprovisiona el cargador con el chopín que luego estamos seguros ha generado el sesgo de la vida del señor universitario, la misma que es activada a la altura de las calles 11 de Junio
casi con la intersección Martín Cárdenas. Es importante destacar que a partir de esto podemos establecer que el autor del disparo es precisamente el oficial que hoy hemos identificado como responsable. ¿Cómo es que nosotros podemos establecer esto con total certeza? Primero porque tomamos como elementos de prueba las cámaras de videovigilancia, que desde nuestra perspectiva le dan una eficacia al derecho, pues están instaladas allá para garantizar el orden público. Y desde luego que entendemos que estas imágenes tienen un valor probatorio reconocido no solamente por la doctrina y la jurisprudencia. Y cuando hablamos de esto queremos decirles que al tratarse de imágenes públicas podemos afianzar con total certeza el desplazamiento que ha tenido tanto el señor Jonathan Quispe Vila como el oficial Cristian Casanova Condori, que en algún momento se encuentran básicamente a través del impacto del disparo en una intersección que ha generado el sesgo de la vida. Bien, coronel Aguilera, gracias. Coronel Prada, lo propio, gracias por esta explicación de lo que ha sucedido esta jornada en la que perdió la vida justamente el joven Jonathan Quispe. Está con nosotros el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a quien agradezco estos minutos también. Ministro, gracias por visitarnos. Buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches, César, un gusto saludarlo. Muchas gracias por permitirnos informar a la opinión pública y saludar también la presencia de nuestros coroneles de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Ministro Romero, esta ha sido una jornada en la que se ha podido presentarle al presunto responsable de la muerte de Jonathan Quispe. La ciudadanía quiere conocer cómo se ha desarrollado, estábamos escuchando justamente las explicaciones del coronel Aguilera, del coronel Prada. Quisiéramos saber cómo se ha podido determinar que este oficial de la policía, este subteniente, es responsable de este hecho. Se ha trabajado con los dispositivos investigativos y técnicos que la ciencia de la criminología nos permite, ¿no es cierto?, para poder dar con el responsable de un hecho criminal. Estamos hablando de fuentes documentales, periciales, testimoniales, peritajes técnicos especializados, trabajo de telemática, un trabajo muy profesional, un trabajo muy intensivo que ha desarrollado la Policía Nacional y que una vez más confirma su capacidad para el esclarecimiento de los hechos. Es un caso complejo que ha tenido dificultades desde su primer inicio, ¿no es cierto? Dificultades cuando, por ejemplo, se perdió toda la tarde del día jueves ante la negativa de permitir la autopsia que rezagó la investigación, dificultades como que muchos actores políticos de manera irresponsable plantearon una serie de conjeturas para desviar el debate, en fin, pero pese a estas dificultades, sobre todo en los últimos 3 días se ha intensificado el trabajo y se ha podido esclarecer en la jornada de ayer. En la noche hemos estado verificando básicamente los elementos investigativos. Hemos querido tener certeza plena de que no vamos a cometer una injusticia y sobre todo hemos cumplido nuestra palabra de una investigación objetiva y transparente, de dar con el responsable, caiga quien caiga. Ministro, sin embargo, en principio se había planteado otra hipótesis que no apuntaba a la institución del orden, sino más bien a los estudiantes, quienes se manifestaron probablemente con petardos y en esos petardos podían haber introducido una canica. Sí, evidentemente, lamentablemente alguien ha tenido esta pésima idea de inventarse, utilizar canicas de vidrio para disparar contra la humanidad de los policías. Lo hacen desde el 2006, lo han hecho en diferentes movilizaciones sociales y sobre todo es una característica preferentemente de las movilizaciones urbanas y particularmente de las movilizaciones universitarias. Han utilizado petardos de corto alcance, de largo alcance, como impulsores, cañerías, tacanas que le denominan, tubos con pólvora y mecha, paintball, estas armas de estas pistolas de salón, ¿no es cierto? Han utilizado todos estos mecanismos. Entonces, cuando se encuentra la canica, por lógica, una de las hipótesis es que provendría de quienes utilizaban canicas. Si se hubiera encontrado un perdigón, la lógica hubiera apuntado más bien a la policía inicialmente, ¿no es cierto? ¿Y la policía no utiliza canicas en algún momento en acciones
disuasivas? No, la policía utiliza dispositivos, equipamiento antimotines, que consisten básicamente en lanzagases, en impulsores de gas, en gases de diferentes modalidades, como los gases pimienta, o utiliza agua, ¿no es cierto?, como en el caso de los Neptunos, pero la policía no utiliza armas letales, no utiliza canicas, ¿no es cierto? Ese no es un procedimiento aplicable a la policía. ¿Y cómo se puede entender que este joven, seguramente es parte de las investigaciones, pero cómo se puede entender que este joven policía, este subteniente, había disparado una canica? Bueno, la ha introducido, lamentablemente, de alguna forma la ha introducido en el impulsor. El impulsor es un pequeño cilindro, ¿no es cierto?, que tiene más bien un efecto psicológico, como han explicado recurrentemente de manera técnica los coroneles. Es un cilindro pequeño que contiene pólvora, ¿cierto?, y al ser expulsado a través del disparo de escopeta, dispersa la pólvora y provoca un ruido estruendoso para generar un efecto psicológico frente al movilizado, al oponente, al manifestante. Lamentablemente, más que un propio impacto, digamos. No produce impacto, porque en realidad lo que hace es producir un ruido y una dispersión de gas en el ambiente, pero en este caso lo que ha hecho el oficial es introducir en el impulsor, en este cilindro, ha introducido en su interior la canica. Hemos hecho ejercicios en mi propia oficina de que con una presión más o menos fuerte se puede introducir esa canica, porque hay tres tipos de canicas, ¿no? Las que tienen un diámetro de 1.3, las de 1.5 y las más grandes, y las dos primeras pueden ingresar perfectamente en el tubo de una cañería, en un petardo de cartón o en este caso en el impulsor de un gas lacrimógeno. Ahora, bueno, nuestra pregunta, y seguramente la opinión pública se pregunta lo propio, dice, bueno, si un policía estaba con un arma en la que introdujo una canica, puede ser que la policía o el resto de los miembros de la policía que salen a reprimir o salen a controlar las manifestaciones también puedan usar canicas, pero esto, ¿cómo podemos responder a la ciudadanía, ministro? Si las manifestaciones tienen que ser pacíficas. O sea, hay un dicho que es elemental y vale en todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. La violencia genera violencia, ¿no es cierto? Entonces, las manifestaciones tienen que ser pacíficas, pero cuando un manifestante va con pasamontañas, va munido de bombas molotov, con piedras, con objetos contundentes, con palos, va con pistolas de aire comprimido para disparar canicas, va con petardos de largo alcance con 13 detonaciones apuntando a la humanidad de policías. Imagínense, esa no es una forma de protestar, ¿no es cierto? Y por eso digo, qué maldición que a alguien se le ocurra incorporar las canicas en las manifestaciones, lamentablemente hace años en Bolivia, porque es lógico, pues luego se presentan estas consecuencias y hay que reflexionar, hay que tomar medidas hacia adelante. Ayer conversábamos con un experto en temas de armamento militar y todo esto, y nos decía que en algunos países de Europa, fundamentalmente, la policía tiene esta práctica de utilizar canicas, pero no las utiliza en pistolas o en escopetas, sino más bien las utiliza de otra forma con flechas, una cosa así, con ondas, ese tipo de cosas para un poco dispersar, digamos, a la muchedumbre. Ahora, ministro, a raíz de este tema también surgen algunas posiciones a las que dicen, pero cuando ha intervenido la policía en varios episodios con otros sectores como cocaleros, mineros, han habido heridos que tenían más o menos el mismo orificio. También han utilizado canicas, decían. ¿Qué de cierto hay en esto? ¿Cómo podemos entenderlo, ministro? Claro, y ha habido un muerto, ¿no es cierto? No es el primer muerto, lamentablemente, por impacto de una canica, es el segundo. El primero fue un mecánico humilde en Colombia, que fue impactado por una canica que fue propulsada desde un caño artesanal que se construye en la zona para la cacería, para la práctica de la caza, ¿no?
Entonces, lamentablemente esta persona fue muerta por una canica de vidrio y los campesinos que exigían reconocimiento de área tradicional en Colombia, qué sé yo, pretendieron utilizar ese cadáver aduciendo que había sido impactado por un arma de fuego activado por algún policía, ¿no es cierto? En ese caso, hechas las investigaciones y la autopsia, se extrajo una canica y luego se dio con el autor inclusive del impacto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estos son los mecanismos, los efectos pues que produce esta situación, y lógicamente quien ha masificado esta utilización de canicas han sido universitarios, han sido médicos en las movilizaciones de salud, han sido en algunos casos también otras organizaciones, en fin. Ahora, ministro, ¿cómo se opera, cómo se activa, digamos, un operativo para dispersar? Si hay una manifestación, hay una orden del Ministerio de Gobierno, hay una orden del Comando General de la Policía, ¿cómo salen los policías? ¿Qué tipo de armamento? ¿Se cuantifica? ¿Están en un depósito? ¿Se les entrega con números? ¿Cómo se hace esto para salir un operativo? Voy a tratar de ser lo más sintético y resumido, digamos, para expresarlo por pasos. Primero, recibimos nosotros una apreciación de situación de parte de la Dirección de Inteligencia, ¿no es cierto? Inteligencia nos dice, hay esta movilización, se proyecta tal número de manifestantes, intentarán bloquear estas arterias de la ciudad, la movilización tiene carácter pacífico, la movilización tiene carácter violento, hay áreas de vulnerabilidad que pueden ser centros comerciales, instituciones públicas, hay factores climáticos, bueno, una serie de valoraciones. Entonces, sobre la base de esa apreciación de situación de inteligencia, se elabora un plan de operaciones. El plan de operaciones, lógicamente, especifica que se deben aplicar los protocolos que respeten los derechos y garantías constitucionales de las personas, y luego se aplica un procedimiento que tiene 4 pasos en caso de generarse una fricción, un enfrentamiento con el oponente. Estos 4 pasos son, primero, ¿no es cierto?, dialogar, persuadir, utilizar verbalmente todos los recursos disuasivos frente al manifestante. En segundo lugar, aplicar correctamente tácticas de arresto en caso de haber elementos violentos y agresivos. En tercer lugar, utilizar agentes químicos no letales para dispersar preventivamente una manifestación. Y en cuarto lugar, si aparece una organización criminal peligrosa en medio del evento, ¿no es cierto?, utilizar igualmente los dispositivos no letales racionales a la proporcionalidad de la fuerza. Ahora estas unidades, por ejemplo, estas unidades que van a salir a controlar, digamos, ¿no?, las manifestaciones, tienen cierto tipo de armamento disuasivo. Sí. ¿Cómo se les entrega ese armamento? O sea, para que la gente lo sepa, lo entienda. ¿Es por lista? ¿Sacan desordenadamente, ordenadamente? ¿Están en casilleros? Efectivamente, luego de que se ha elaborado el plan de operaciones, se define el número de elementos policiales que van a participar en la operación, que será un número acorde a la apreciación de situación de inteligencia y a las características de la potencial movilización. En las unidades y organismos donde esos elementos son reclutados para intervenir en el operativo, luego se entrega por lista y bajo inventario el dispositivo o el equipo antimotín que van a portar ellos para enfrentar la movilización. En algunas unidades como la UTOF, por ejemplo, tenemos cámaras de videovigilancia que registran todo ese procedimiento. Luego de hacer esta entrega bajo inventario, se procede a una primera revista. La revista consiste en una revisión de las mochilas y de los uniformes para que no se porte armas letales. Se hace un repaso del plan de operaciones, se hace un repaso de que se deben cumplir los protocolos de resguardo de derechos humanos. Luego se traslada el dispositivo y antes de intervenir en el operativo se hace una segunda revista a través de
los jefes del núcleo y los jefes del operativo para repetir el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Pero en este caso, lamentablemente, el oficial se baja de las motocicletas, se separa de su núcleo, camina individualmente y hay un lapso de tiempo en el que él acciona de manera absolutamente individual. Y hemos llegado a este momento. Acciona inmediatamente de una forma individual. ¿Qué significa una forma individual? ¿Que no había una orden? ¿Quién da la orden para, qué sé yo, para disparar los gases lacrimógenos? Hay una orden del jefe de grupo, pero no había ninguna orden. ¿Cuántos iban? ¿Cuántos estaban? Estaban, entiendo que eran 5 motocicletas inicialmente del UTOF del centro de la ciudad, a las que se pliegan luego 2 motocicletas del Alto. Este oficial estaba en una de las motocicletas, estaba montado en una de las motocicletas, no era el conductor, no era el motociclista a cargo, sino más bien él tenía la escopeta, el lanzagases, y se baja de la motocicleta. Como se observa en las imágenes, las motocicletas siguen su recorrido, se dividen en 3 grupos para dispersar y evitar que los manifestantes puedan reagruparse. Él se baja, camina hacia los manifestantes y en la esquina de la Martín Cárdenas y calle 11 habría producido este impacto, ¿no? Pero con un arma, con una, ¿cómo se llama? ¿Un lanzagases? ¿Cómo se llama? Sí, es una escopeta. ¿Una escopeta? Que propulsa los impulsores de gas, ¿no es cierto? Que son esos cilindros que provocan el ruido estruendoso. Pero los gases que conocemos son grandes. Ahora, ¿qué dimensión tendrán, coronel Aguilera, los gases? Bien, estos propulsores a los que hace referencia el señor ministro, buenas noches, señor ministro, son unos trombones adosados a las escopetas que tienen un peso de 330 gramos. Es decir, cuando se aplica la percusión en la escopeta, el impulsor lo que hace es impulsar este tromblón, en este caso esta granada de gas, a una distancia inclusive de 120 metros. ¿Pero de qué tamaño son más o menos? Yo calculo que son de 10 centímetros. Ajá. Esta es la superficie del diámetro. No es delgado. No es delgado. Son gruesos. Efectivamente. ¿Y va en la punta del cañón de la escopeta, perdón? Sí, adosado a un tromblón, que es un mecanismo mediante el cual se puede colocar allá una granada de gas, que desde luego no se podría arrojar a una distancia determinada con solamente el empleo de la fuerza humana. Ajá. ¿Y cómo se podría introducir una canica entonces? Bien, como bien ha dicho el señor ministro de Gobierno, él mismo hizo una práctica ayer cuando recibía el informe, estableciendo que a través de la presión ejercida sobre la parte superior del estopín se introduce una canica, yo diría, a través de la presión de por lo menos 10 a 15 kilos. Esta presión se efectúa sobre el estopín, lo que provoca la introducción de la cachina, en este caso de la esfera de cristal, en este cilindro que es utilizado para impulsar las granadas de gas. Bien. Quisiera yo hacer una puntualización, sin embargo, el señor comandante general para el esclarecimiento de este hecho ha conformado una comisión que es un equipo multidisciplinario, no solamente de investigadores, sino también de técnicos forenses que han llegado a esta conclusión. Él mismo me ha encomendado hacerles conocer que independientemente de la vía penal se va a aplicar una situación administrativa sobre el funcionario, pues estas acciones que usted consultaba al señor ministro, si eran o no individuales, sí efectivamente lo son, pues entendemos que no ha existido ningún tipo de instrucción para poder alterar el equipo policial previamente dotado al funcionario y efectivamente generar el daño que ha causado. Esta es una acción, yo diría, absolutamente individual, que en todo caso no tiene por qué vincular a la policía boliviana. Bien, importante la puntualización. Seguimos conversando, ministro. Usted nos quería hacer una puntualización. Sí, evidentemente, César, abusando de su gentileza, este es el plan de operaciones que se aplicó en la jornada del 24 de junio en la ciudad del Alto. Está registrado. Claro. Es la reexpresión del comando del Alto. Y aquí básicamente se identifica el número de efectivos policiales, de qué unidad y organismo provienen y los jefes de núcleo. Y luego tenemos el inventario con firmas de el equipamiento que ha recibido cada uno de los participantes en el operativo. Ese ejercicio de introducir la canica, reitero, se puede introducir en un petardo, en una cañería, se puede activar en una resortera, en un paintball,
o en este caso también en el impulsor del gas, ¿no? Y es solamente una presión que se ejerce para incorporarla al interior del cilindro y sale, bueno, ahora proyectada. Ahora, ¿cómo se ha determinado que era este suboficial de la policía? ¿Es un subteniente? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Es grave esta acción? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, lógicamente es una acción muy grave, ¿no? Es una acción donde hay una víctima directa, pero hay una víctima indirecta. La víctima directa es Jonathan y la víctima indirecta es el conjunto del pueblo boliviano. El procedimiento investigativo ha agotado la sistematización de información a partir del desdoblamiento de imágenes a través del trabajo de telemática y la colecta de diferentes imágenes de cámaras en diferentes calles. Lamentablemente una cámara Domo en la calle Martín Cárdenas no estaba funcionando, una cámara de seguridad ciudadana, por falta de mantenimiento de la alcaldía municipal. En el país nosotros tenemos casi 3.000 cámaras y el 40% no funcionan porque no le hacen mantenimiento. ¿En qué consiste el mantenimiento, César? Es ir en una camioneta, igual que en un poste de luz, ¿no es cierto? Es limpiar del polvo, del agua, de la humedad periódicamente. Esa cámara hubiera sido clave, entonces por eso se ha tenido que hacer esta sincronización, poner estas 4 cámaras con cronómetros, porque las cámaras no siempre tienen el mismo registro de horarios, y complementar en el registro de diferentes cámaras los movimientos de las personas y de todos los objetos alrededor. Entonces, ese es un trabajo, luego el trabajo de documental, de revisión documental, trabajo testimonial, se ha trabajado con diferentes testigos que estuvieron en el lugar de los hechos, el trabajo pericial, el trabajo de laboratorio, el trabajo de los detectives. Y ahora, ministro, el suboficial que es el que dispara esta canica, ¿se entrega? ¿Ustedes lo detienen, lo aprenden, lo citan? ¿Cómo ha sido su aprehensión? Se ha procedido a su aprehensión. Se ha procedido a su aprehensión una vez que se ha determinado la autoría de esta persona. A primera hora de esta mañana, a las 5 de la mañana, se ha procedido a su aprehensión pública posterior y a su entrega a disposición del Ministerio Público. ¿Es un oficial egresado? ¿Es un subteniente egresado? Sí, evidentemente un subteniente que natural de Tarija, entiendo, egresado. Obviamente, lamentablemente él ha dañado toda una carrera profesional, ¿no es cierto?, por esta acción, pero bueno, corresponde aplicar la ley. Ministro, la Universidad Pública del Alto va a seguir movilizada, exigiendo sus demandas. Han señalado que tienen un pliego, entre ellos piden la renuncia de varios ministros, el ministro de Economía, el ministro de Gobierno, el comandante general de la Policía. Hay otros sectores también que se han pronunciado. Le voy a mostrar esta información. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, don Waldo Albarracín, también se ha pronunciado al respecto. Pero, ¿qué opina usted? O sea, se ha determinado, digamos, la responsabilidad de una persona, de un oficial de la policía, cosa que en un principio se había dicho que no, pero ahora se ha podido determinar, y evidentemente esto parece que no ha satisfecho. No se va a devolver la vida de esta persona a la familia, tampoco se ha restablecido la paz, ministro. Vamos a ver esto más, por favor, y le pido una opinión. Bueno, es una última versión, creo que es la quinta, si no estoy equivocado, porque cada vez la policía cambiaba de versión, y también el ministro, y de paso amenazaban públicamente a cuanta persona ose dudar de la declaración y de la versión que ellos daban. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, demandó la renuncia de toda la cúpula policial por el semejante error que cometieron en el proceso de investigación por el caso Jonathan Quispe. A esas alturas, ya tras la última versión del ministro de Gobierno, corresponde que la cúpula policial lo mínimo que tiene que hacer es denunciar. También corresponde la acción penal respectiva contra el subteniente, el oficial que ha disparado, desde luego.
Dijo que el presidente debería también solicitar la dimisión del ministro de Gobierno. Tiene que haber un mínimo de autocrítica de las autoridades gubernamentales, porque hasta el presidente ha dicho que todo esto tenía la intención de molestarlo políticamente, de acusarlos de asesinos, etcétera, y que estaba actuando en todo ello la derecha, en fin. No, yo creo que en general todas las autoridades vinculadas a esta temática deberían renunciar, desde el ministro de Gobierno, el viceministro, que se ha portado tan atrevido con la comunidad universitaria. Albarracín finalizó expresando que el presunto autor debe recibir la máxima sanción que establece nuestra legislación. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿qué opinión me dice? Bueno, primero, hay una máxima que tiene mucha sabiduría en el fondo y dice la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Decir versiones a las hipótesis de trabajo de una ciencia multicausal como la criminología es demasiado atrevimiento. Yo le recomendaría al señor Albarracín, pese a la edad suya, que humildemente vuelva a pasar clases de criminología y de derecho penal, porque sus declaraciones revelan pues una ignorancia supina de estos procedimientos investigativos. Tal vez es un accionar político del principal emisario que tiene la embajada norteamericana, ¿no es cierto?, en este momento, que es el señor Albarracín. Esto ratifica la caracterización política de esta movilización. ¿Cuándo una movilización es política? Cuando nunca se va a satisfacer sus requerimientos, nunca. ¿Y por qué? Porque la movilización es política, no está dirigida a una reivindicación de una universidad, no está dirigida a lograr una mejora económica de las condiciones de trabajo de una universidad, del Alto en este caso, sino más bien es una movilización política que le cierra los caminos al diálogo, que rechaza cualquier tipo de esfuerzo que se haga en este caso para entregar a un responsable, que es inédito. Yo no recuerdo que un ministro de Gobierno y un comandante general de la policía haya entregado a un miembro de su institución rápidamente, demostrando su responsabilidad en una movilización de esta naturaleza, ¿no es cierto? Ejemplos de sobra podríamos citar de lo que sucedía antes, ¿no? Pero cuando la movilización es política, primero se pide lo imposible, segundo, no se asiste a un diálogo, tercero, se pide la renuncia de autoridades, porque la movilización está dirigida a tumbar autoridades, no está dirigida a reivindicar alguna demanda legítima de una institución o de un sector. Y el señor Albarracín es un politiquero conocido que forma parte pues de este ardid. Bien, ministro, bueno, para concluir, el ministro de Gobierno hoy en la conferencia de prensa también manifestaba la disculpa respectiva por haber generado, digamos, otra hipótesis o otro comportamiento, otro resultado que no ha sido el que hoy conocemos, ¿no es cierto, ministro? Sí, evidentemente lo hemos hecho dando la cara, lo hemos hecho con mucha humildad, porque evidentemente por una lógica elemental asumimos al enterarnos de que había una canica que había provocado la hemorragia y la muerte, y siendo que las canicas eran de uso recurrente por parte de los manifestantes, que el disparo podría provenir de los manifestantes. Y fue una conclusión preliminar, evidentemente, pero nosotros con mucha humildad hemos señalado que estas circunstancias nos indujeron a error. Este primer informe preliminar nos indujo a un error. Hemos ofrecido disculpas al respecto y hemos ofrecido disculpas a la prensa también por haber dado una información demasiado anticipada, lo que no impide que luego todas las hipótesis de trabajo que se han ido desarrollando nos han permitido por descarte llegar finalmente a la hipótesis que explicaba el factor o la causal explicativo del hecho. Bien, ministro de Gobierno Carlos Romero, esta noche acá en Que No Me Pierda, el coronel director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Johnny Aguilera, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la Ciudad del Alto, coronel Carlos Prada. Quiero agradecerles estos minutos para informarle al país de este hecho que sin duda alguna
bueno, ha sido la noticia de estos días, ha sido la noticia de esta jornada. Gracias, ministro. Muchas gracias, César. Gracias, coronel Aguilera. Muchas gracias, César. Gracias, coronel Prada. Gracias. Han sido muy gentiles. Gracias por estos minutos acá en Que No Me Pierda. Le hemos presentado todo